Muy buenos días, mi nombre es Jenkelin Yajuri, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Esta es la materia de Derecho Mercantil. Conversaremos un poco de diversos temas, como son los títulos de crédito. Los títulos de crédito, también llamados títulos de valor, son un documento necesario para ejercer el derecho autónomo, expresado en un mismo título. Las empresas mercantiles. Como su nombre lo indica, las empresas mercantiles son un conjunto, de elementos de diversa naturaleza, reducibles a la capital o al trabajo, organizados dinámicamente para producir bienes o servicios. Obligaciones mercantiles. Son aquellos acuerdos o voluntades entre dos o más personas para producir o transferir los derechos y las obligaciones. Esta definición es tomada del civil, ya que en materia mercantil no existe una definición propia para los contratos ni en la doctrina de la legislación. Los contratos mercantiles son muy parecidos a los contratos civiles. Me refiero a que los contratos entre privados, por decirles algo, tuvieron su origen en Roma y en la actualidad siguen siendo la base de la economía tanto a nivel personal como industrial. Y en este último se ha detentado un mayor grado de especialización enfocada en el comercio y en la escala de regulación de las relaciones jurídicas contractuales entre empresas. Ahora bien, le hablaremos del endoso. Los endosos tienen diversas características: el endoso en propiedad, el endoso en procuración o en cobro o expresión equivalente, endoso en garantía, endoso en blanco, endoso al portador, endoso en retorno, que girata di ritorno, endoso por representante, endoso en administración, endoso fiduciario. Como ven, existen diversos tipos de endoso. De manera sucinta le hablaremos del aval. El aval es un activo que una persona u organización presenta como garantía en pro de cumplir con una obligación a la que se le ha dispuesto. Cuando nos referimos a una garantía con garantía aval, nos referimos a que el obligado presenta un bien como fianza o promesa de pago. Dicho bien podrá pasar a ser propiedad del prestamista si el obligado no cumple con la devolución de su deuda.
Ahora bien, tenemos como acción cambiaria, que es el mecanismo mediante el cual el tenedor del título valor, mediante una demanda, ejerce el derecho incorporado en él, con independencia del negocio jurídico que haya dado origen a dicho título o valor. El protestado es la manifestación de la falta de aceptación de una decisión durante un juicio. A través del protesto se da la fe pública de que el documento no fue aceptado. Acá tenemos una letra de cambio. Es un documento de cobro de donde se ordena el pago de una determinada suma de dinero. Y acá se visualizan los diversos componentes de una letra de cambio. Tipos de cheque. Ahora bien, tenemos la definición de un cheque. Un cheque es un documento en el que la persona o entidad otorga el derecho de cobro a una cantidad de dinero a otra persona que sea de su propiedad. Existen diversos tipos de cheques. Los cheques están regulados por tipos de banco y existen, aunque los más conocidos son los cheques al portador y los cheques nominativos. El cheque conformado, el nombre de este cheque viene porque es necesario que aparezca la expresión conforme escrita en el cheque de la entidad bancaria. Los que son responsables de realizar el pago al beneficiario que le asegura el mismo emisor que tiene los fondos y retiene la cantidad perteneciente como seguro. El cheque cruzado. Podemos identificar fácilmente un cheque cruzado si tiene dos barras paralelas en la cara interior del mismo. El cheque cruzado es un cheque nominativo y solo puede ser abonado en una cuenta. No se puede cobrar en efectivo. El cheque nominativo, como se puede intuir en el nombre, el cheque nominativo aparece en los datos del beneficiario del mismo. La principal ventaja del cheque nominativo es que es mucho más seguro que el cheque al portador, ya que solo se puede cobrar al beneficiario. Y bueno, hablando del cheque al portador, que es el más conocido, a diferencia del nominativo, este no aparece ningún dato de la otra persona, es decir, del beneficiario. Lo que me quiere decir que eso lo puede cobrar cualquier persona que lo tenga, es decir, el cheque al portador.